En el siguiente video hablaremos sobre el proceso de avellanado en acero inoxidable y algunos de sus usos. Los principios del avellanado. El avellanado se usa principalmente por dos razones. La razón número 1 es solo el orificio más profundo para que no tenga un borde afilado. El número 2 se usa para un perno, de modo que la cabeza del perno no adhiere a la parte, especialmente cuando se está usando una cabeza plana, y para eso sirve un avellanado para cabezas planas, arroyos. Para repasar, el número 1, un perno métrico será un avellanado de 90 grados y un perno estándar va a ser de 82 grados. La regla número 2 es siempre avellanarlo hasta donde la cabeza del perno va debajo de la cara. Si un ingeniero lo dice dónde está exactamente al ras, adelante y haga que se imprima, pero es posible que se desee seguir adelante y preguntar a su jefe o donde sea que se esté diseñando si quiere que la cabeza del perno vaya hacia abajo, porque para eso es un avellanado. Por lo general, un avellanado quiere ir lento, quiere ir solo un par de cientos en la velocidad de lucio. En aluminio obviamente puede ir un poco más rápido, puede usar un poco de aceite y es muy simple. Lo único que necesita saber es cómo medir su avellanado. Les proporcionamos un gráfico que les permite saber para cada baja 10.000 hasta el diámetro del avellanado una cantidad específica con ciertos grados. Por lo que para 90 grados, digamos que quiere tener un diámetro de media pulgada en su avellanado. Y cuando lo mide con calibradores en el diámetro obtiene 480. O lo que haces es tomar el punto 5 menos 480, que será 20, y lo divides por 2 y eso te permite saber cuánto necesitas levantar la rodilla. Así que será 0.5 menos el punto 480 y eso obviamente será 20.000. Entonces lo divides por 2, por lo que necesitas levantar la rodilla 10.000, y eso se debe a los 90 grados. Nuevamente les proporcionamos una tabla que pueden usar los diferentes grados de avellanado. Así que vamos a usar esto como ejemplo. Tenemos un perno M6, un perno de 6 milímetros y vamos a medir la cabeza del perno. Así que solo tomaré los calibradores y mediremos el diámetro y obtendremos alrededor de 460. Así que lo que queremos es que nuestro diámetro de nuestro avellanador, para que tenga al menos más de 460, para que lo primero que debe hacer es apenas tocar el orificio, por lo que va a encender el lucillo, cortar un poco de material y luego colocar. Se corta un poco el material y luego se debe detener para que cada vez que baje la punta, este tope y así pueda empezarse a hacer el orificio. Cada vez que se enciende el eje y se baja hasta tocar el material, también se puede apagar. De esto se obtiene un tope de la punta y que cada vez que sube y baja, golpea la superficie al mismo tiempo. Ahora se mide el diámetro. Lo cual nos permite saber qué tan lejos debemos levantar la rodilla. También nos permite saber si está en el rango que nosotros deseamos. De no tener el diámetro deseado, se debe de volver a hacer el mismo procedimiento anterior para así tener nuestro orificio deseado. Se usa un poco de aceite
que esto evitará que el aluminio se pegue y solo se agrega una pequeña cantidad. Ahora, lo que se debe hacer es probar el avellanado y se asegura de que la cabeza del perno esté por debajo de la cabeza en la parte superior de la pieza. Este mismo concepto funciona cuando las impresiones indican un chaflán de un tamaño específico, que pueda medir desde el segundo cuadrante o se mide sobre el diámetro. Se debe medir desde el chaflán al cuadrante más cercano y con esto se puede medir a través del diámetro, lo cual nos permite hacer el avellanado adecuado. Necesitamos de 3 cosas para realizar el machuelado. Necesitamos sostener la herramienta en el eje del husillo, una forma de realizar presión por la parte de atrás para que se pueda ir introduciendo, y necesitamos una forma de darle vuelta o hacerlo girar. Si tenemos una machuela con un centro en él, entonces una excelente manera es ponerla en el centro del eje con el centrapunto, por lo que podemos traerlo y centrarlo, lo más que se pueda, haciendo que el centrapunto lo mantenga en su posición. Ahora, para girar la machuela se puede utilizar una llave inglesa de estilo abierto y colocarlo aquí. Luego, debemos aplicar presión en la parte posterior del cabezal móvil mientras lo giramos usando el volante con la mano. Ahora hay un problema aquí, porque si tratamos de hacer el giro como estamos en este momento, el husillo va a girar, así que tenemos que tener una forma de bloquearlo. Si tenemos una máquina más grande, por lo general tendrá una parte trasera aquí y una parte trasera aquí, que es una manera fácil de bloquear el eje para que no gire cuando la máquina no esté funcionando. Sin embargo, en muchos tornos de banco como este, no hay respaldo aquí, porque es un control de motor digital, por lo que no necesita un respaldo aquí para reducir la velocidad y por lo tanto no hay una manera fácil de bloquear el husillo. Pero para facilitarlo se utiliza otra manera. Para esto podemos utilizar una llave de grifo y esta tiene que ser una de alta calidad para que tenga un centro por la parte trasera con un agujero por donde pueda ingresar el seguidor de grifo con resorte, el cual podemos comprarlo o hacerlo por nuestra cuenta, que normalmente lo utilizan o lo realizan principiantes, ya que es algo sumamente fácil de hacer. Ahora se introduce la llave de grifo con el contrapunto en la parte posterior justo con el eje. Luego simplemente empujamos el cabezal móvil para que ingrese y nos dé la presión necesaria para que podamos realizarlo. Se mete el contrapunto aproximadamente 1 pulgada, obteniendo así que mientras se enrosca se va saliendo y lo único que debemos hacer es volverlo a empujar para que se mueva otra pulgada. Como se puede observar, es necesario poner refrigerante para que quede un acabado perfecto y no se caliente la herramienta, por lo que, como podemos ver, ahora podemos realizarlo sosteniendo el husillo con una mano y la herramienta con la otra y girarlo en sentido contrario a ambas manos. Y poco a poco podemos observar cómo se va introduciendo la herramienta y podemos ver cómo se va saliendo el contrapunto, ya que está funcionando el método. Si no se cuenta con un seguidor de llave con resorte, existe otra forma de usar un husillo sin bloqueo. Simplemente se coloca un pedazo de madera por debajo del deslizador cruzado. O incluso se puede utilizar algo que esté a mano y que ayude para apoyar el grabado del pisón. Luego lo que se hace es aplicar presión con la mano derecha en la parte posterior del centro, utilizando la pluma del contrapunto. Y luego solo se gira el mandril con la mano izquierda. Y así se puede hacer el roscado de la llave inglesa. Esta se va a deslizar a lo largo de ese bloque de madera. Ahora, hablando de las formas de mantener las llaves, en primera instancia lo mejor es intentar mantenerlo en el extremo cuadrado. Realmente no existe una forma específica de hacerlo, así que se trata de agarrar la llave por la parte redonda de esta. Se podría decir que esta llave es la pieza de acero más dura que existe en el taller.
aparte de las mandíbulas del mandril Jacobs, que también son bastante duras. Uno de los problemas que se presentan aquí es que se puede comparar con dos piezas de vidrio, tratando de sostener una contra la otra, dado que una superficie muerde la otra, y de esta forma se produce la garra aquí. Pero aún así es muy fácil girar esta llave, porque aunque estas piezas son bastante duras, el agarre que tienen entre ellas no es muy bueno, y cuando se intenta aplicar presión con la pluma, la llave tiende a deslizarse en esas mandíbulas. Esto se produce un empuje cuando se está torneando un material duro. Ahora, hablando de los moldes y del hilo, los moldes de corte son generalmente redondos, aunque a veces pueden ser hexagonales. A menudo los hexagonales son limpios, o moldes de reparación, o incluso a veces se llaman moldes mecánicos. Pero eso no sucede siempre, así que es importante comprobar lo que se está comprando. La mayoría de las veces serán redondos y tendrán pocas hendiduras. Esto sirve para sujetarlas. También tendrán un tornillo para ajustar un espacio, para tener en cuenta dónde estos tipos vienen en un par de tamaños diferentes. Este es el troquel básico de 1 pulgada, es el más común, y también vienen en muchos tamaños, que son más grandes y sirven para medidas más anchas y en máquinas más grandes. Para una persona que se dedica a la ingeniería de modelos, es probable encontrar moldes de 13 a 16avos de diámetro, que son para las roscas. Se necesita mantener este troquel en el eje del torno, entonces se requiere una forma de girarlo y una forma de aplicar presión a la parte trasera. Ahora bien, si se posee un torno al que se le puede bloquear el husillo, ya sea con una parte trasera, entonces es bastante sencillo. Solo se debe poner este tipo en una llave de tuercas y ahora todo lo que se necesita es mantener el trabajo y un poco de presión aplicada a la espalda. Hay que aplicar algo de presión en la parte posterior. Hay maneras fáciles de hacerlo. La cara de la cola o la cara del mandril con las mordajas retraídas, porque esas van a ser sus superficies mecanizadas y mantendrán el troquel recto. Permitirán aplicar presión en la parte posterior y simplemente hay que empujarlo a medida que avanza. Ahora bien, no todas las llaves para troqueles son iguales, así que hay que sujetar una llave hexagonal en la parte posterior plana y ejercerle un poco de presión. Pero en este caso hay un agujero en medio, así que solo es de ponerlo en el centro en el torno y este va a permitir que se sujete con presión en la parte posterior. Esto mantendrá a escuadra el trabajo. El truco del bloque de madera que se muestra con los grifos funciona igual con la llave para troqueles. Simplemente hay que apoyarlo con el mango. Se deslizará por lo que hay que sujetar con la mano el mandril y la otra mano la rueda del contrapunto, aplicando presión en la parte posterior. Esta es en realidad una forma fácil de usar el troquel y es un soporte contra el contrapunto. Se puede comprar estas piezas, pero cuesta conseguirlas. Esta es una forma para principiantes. Hay un orificio en el medio que le permite el trabajo para usar el troquel simplemente y cae en el tornillo. Solo es de aplicarle una fijación que apriete los hoyuelos en el exterior de los troqueles. Luego esto simplemente se desliza, tiene una manija que se desliza hacia adentro y todo se desliza sobre este eje. Tenemos una mano en el mandril y giramos la tuerca. Luego en sí mismo hacia abajo, por lo que simplemente se deslizará sobre su propio eje. Solo hay que aplicar algo de presión o simplemente se gira la pluma hacia adelante y golpeará el eje interior, lo que va a permitir aplicar que la prensa continúe en el trabajo.
El problema con el uso de tróqueles en el torno es que a veces la fuerza hace que la pieza se sobe. Bueno, ahora en este podemos ver el diámetro mayor para cortar las roscas. No quiere ir directamente del diámetro principal del tróquel. En muchos materiales va a dar estos problemas. Para que el tróquel arranque depende del material. Pero cuando es blando como el latón, pues puede ser un poco problemático ajustarlo por la presión que le vamos a aplicar. Se tiene que comenzar desde el hilo y luego ese hilo tiene que ser lo suficientemente fuerte para jalar todos los otros dientes en el trabajo y terminar de cortar. Los dientes son enganchados y la primera capa se arranca. En los materiales blandos esto puede ser un problema, por lo que a veces afilar al extremo puede ayudar, en algunas ocasiones no es recomendable. Lo que ayudará realmente es aumentar el diámetro principal, para evitar cualquier imprevisto. Ya que se tiene el diámetro principal requerido, se instala en el soporte de troquel para cortarlo. Se hace un poco de presión para comenzar con el proceso y luego, una vez que el primer hilo se enganche, damos inicio a realizar este proceso. Acá ya se encuentran los hilos bien cortados. Una ventaja de usar un troquel en el torno es que permite cortar hilos hasta donde sea necesario. Solo hay que asegurarse de tener el tipo correcto de troquel. La mayoría de los troqueles tienen dos lados. En el primero, los hilos que se cortan son cónicos y luego los hilos en el otro lado no se ven. Tienen cortes de dientes completamente al ras con la parte inferior del troquel. Lo mejor es iniciar por este lado, viendo hacia el área de trabajo, porque es más sencillo comenzar el hilo que se corta. Y luego, cuando se haya llegado a lo más lejos que se puede, se voltea el troquel en la llave o en el soporte del troquel, se enrolla e iniciará con el corte del hilo. Sabemos que con los troqueles en el torno es fácil cortar hilos muy rectos. Hay muchas herramientas que pueden realizar los cortes precisos. Ahora, ¿por qué se hace de esta manera? Las herramientas de corte multipunto, como es esta, tienen todos estos dientes que hacen que corte a la vez. Una vez en el troquel, para que funcione, debe tener mayores tolerancias. Así que si se necesita un corte de hilo más preciso, requiere un poco más de trabajo configurarlo y requiere mucha más habilidad.